Hola, Hola. ¿cómo están? Este es otro video de anatomía a lo venezolano. Hoy nos encontramos en la huesoteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Hoy les traeremos la descripción práctica del cráneo. Bueno, vamos allá. Bueno chicos, en esta descripción de cráneo vamos a poder explicarles la forma más fácil para poder encontrar los detalles en sus diversas vistas. Recordemos que las caras del cráneo también se les denomina normas del cráneo y se le estudian en este caso la que vemos, la norma anterior, norma lateral, norma superior, norma posterior, norma inferior, que es la misma cara exocranial de la base, y la norma o superficie endocranial, que vamos a ver posteriormente. Entonces, si analizamos esta norma anterior del cráneo, ¿qué podemos encontrar de superior a inferior? Bien, empezamos con esta área de aquí. Este hueso de aquí es el frontal, ¿no? Entonces, el frontal en esta norma anterior vamos a encontrar los siguientes detalles. Partiendo desde este punto, encontramos un punto craniométrico que lo podemos utilizar como punto de referencia, que es la glabela. ¿Okay? La glabela. A los lados de la glabela vamos a encontrar estas eminencias óseas que son los arcos supraciliares, donde se van a fijar las cejas. Inferior a la glabela, como ya dijimos, vemos una sutura que se puede lograr observar en esta zona de acá, que es la sutura metópica, que es como el vestigio de la fusión embriológicamente de los dos huesos frontales que se convirtieron en uno solo. Si vemos acá, el frontal forma el borde superior de la órbita, de la cavidad orbitaria. Y vemos aquí este pequeño agujero, como ven acá. Este agujero de acá es el agujero supraorbitario, que en algunos casos, algunos cráneos, puede encontrarse más que un agujero, una escotadura. Y si es una escotadura, pues supraorbitaria. Recordemos que a través de este agujero va a pasar el paquete supraorbitario, la arteria supraorbitaria proveniente de la arteria oftálmica, el nervio supraorbitario que viene de la rama oftálmica del trigémino y las venas supraorbitarias. Bien, entonces, yendo hacia lateral, vamos a poder observar esta estructura de acá. Esta apófisis, esta saliente ósea del frontal, que se va a unir con este hueso de acá, que es el cigomático, es la apófisis cigomática del frontal. Así, de este lado, de la misma manera que expliqué por acá. Bien, eso con respecto al hueso frontal en su norma anterior. Vemos que el borde inferior de la órbita lo está conformando más que todo el hueso cigomático, su borde orbitario, bien, o borde superior. Vamos a ver que entonces el cigomático o malar se va a unir con el frontal a través de la homónima, a través de la apófisis frontal del cigomático. En este caso vemos por este lado la unión entre el cigomático y lo que es este hueso de acá, que es el hueso maxilar, a través de la apófisis maxilar del cigomático. Bien, entonces con respecto a maxilar, vamos a ver que tiene más detalles de lo que ya hemos dicho. Vamos a ver aquí un agujero, ¿no?, que está de este lado y de este lado también. Este agujero, por estar por debajo de la cavidad orbitaria, se le va a denominar agujero infraorbitario. La forma más fácil para poder describir su ubicación va a ser partiendo con una línea vertical hacia abajo desde el agujero supraorbitario. Entonces, paralelamente a él, hacia abajo, vamos a encontrar el infraorbitario y el mentoniano, que ya vamos a hablar de él. El agujero infraorbitario, pues, como dijimos con el supraorbitario, sirve para el paquete infraorbitario. ¿Okay? Arteria infraorbitaria, que viene de la arteria maxilar interna, nervio infraorbitario, que también viene de la rama maxilar del trigémino, y las venas infraorbitarias. Vemos aquí una cavidad, ¿no?, una apertura. Una apertura que, si lo ven bien, tiene como una forma de pera, ¿no? Por eso se le denomina apertura piriforme. Y como ven, lo forma más que todo el hueso maxilar. Bien, inferior a esta vamos a encontrar otro punto cranométrico, que es una saliente ósea hacia adelante, la espina nasal anterior. Bien, si nos ubicamos con la apertura piriforme hacia arriba, vamos a ver que arriba de esta encontramos los huesos nasales. Aquí vemos parte
Bueno, esta persona tenía un tabique muy feo, pero en fin. Huesos nasales, que son dos, si lo logran ver acá. Y entre los dos una sutura internasal. Vemos que estos dos huesos nasales se van a unir con el frontal a través de la escotadura nasal del frontal. Y vamos a ver que el maxilar tiene una saliente ósea que se une a su vez tanto con los nasales como con el frontal, que es la apófisis orbitaria del maxilar. Bien, vemos que las piezas dentarias se unen al maxilar a través de estas eminencias óseas que vemos acá de forma muy seguida, que son las apófisis alveolares del hueso maxilar. En otro video donde expliquemos las cavidades del cráneo, vamos a ver que en la apertura piriforme de la cavidad nasal está aquí este tabique, ¿no? El tabique nasal conformado por superiormente la lámina perpendicular del etmoides y hacia abajo el hueso vómer. Si seguimos más hacia abajo, pues encontramos la mandíbula, ¿no? También con sus piezas dentarias, apófisis alveolares de la mandíbula. Como dijimos, el agujero mentoniano para el paquete mentoniano, arteria mentoniana que sale de la arteria alveolar inferior, el nervio mentoniano que sale de 5-3, la rama mandibular del trigémino, y las venas. Vemos acá la eminencia mentoniana y a los lados de la eminencia mentoniana los tubérculos mentonianos. Vamos a ver que hay un punto de referencia de la mandíbula muy importante, que es el que marca la diferencia entre el cuerpo de la mandíbula y la rama, que va a ser el ángulo de la mandíbula o gonion, que se ve de forma muy notoria aquí. Pasemos a la norma lateral. Ahora, si pasamos a la norma lateral, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir viendo otras estructuras que ya vimos en la norma anterior. Apófisis cigomática del frontal, apófisis frontal del cigomático, el cigomático malar, el maxilar, espina nasal anterior, los huesos nasales, se ve parte de la cavidad orbitaria. Lo que más delata a la norma lateral del cráneo es el arco cigomático, ¿no? El cual está formado por la apófisis temporal del cigomático y la homónima, es decir, la apófisis cigomática del temporal. Vemos aquí el hueso temporal. Vemos también por acá, no sé si se logra ver, sí, podemos ver acá la unión del ala mayor del efenoide, que es la que estoy señalando acá, con el hueso parietal, hueso temporal y el hueso frontal. Vemos la fosa temporal y debajo de esta la fosa infratemporal, rama de la mandíbula con la apófisis coronoides, escotadura sigmoidea, cóndilo de la mandíbula, la rama como tal, el gonio o ángulo de la mandíbula, cuerpo, piezas dentarias, apófisis alveolares, tanto de arriba como de abajo. Vemos este gran agujero, ¿no? Este agujero es el agujero auditivo externo, que vamos a ver que alrededor, o más que todo debajo de él, está la porción timpánica del temporal. Así que de esta manera se describe la porción timpánica del temporal inferior y medial al agujero auditivo interno. Vamos a ver que detrás, inmediatamente detrás del agujero auditivo externo, está esta porción del temporal, que es la porción mastoidea que termina en la apófisis mastoidea del temporal. Bien. Si seguimos más hacia atrás, a posterior, seguimos observando parte del temporal con esta sutura dentada, escamosa, y parte del hueso occipital. Bien, si seguimos con estas normas del cráneo, ahora vemos la norma posterior, que como punto de referencia podemos encontrar aquí la protuberancia occipital externa o inion. Encima de esta, pues toda la escama del occipital, y a los lados de ella encontramos las líneas nucales. Las líneas nucales superior, y debajo del inion vamos a encontrar la cresta occipital externa, y aquí el opistheon. Entre estos dos puntos, entre el inion y el opistheon, el punto medio va a representar el inicio de las líneas nucales inferiores.
Hay unos autores que describen incluso que paralelas a las líneas nucales superiores se encuentran unas líneas denominadas líneas nucales supremas o líneas supremas. Bien, a los lados del hueso occipital observamos estas estructuras que ya describimos en la norma lateral, las apófisis mastoideas. Podemos observar que medial a ellas e inferior a ellas están estas ranuras o estas escotaduras que sirven para inserción para el músculo digástrico, las ranuras digástricas. Observamos que en algunos casos, en este caso se ve muchísimo, las apófisis mastoides o mastoideas, posterior a ellas tienen los agujeros mastoideos que sirven para unas venas emisarias. Analizando las normas, ahora vamos con la norma superior, pero antes recuerden que desde el punto de vista anatómico, el cráneo óseo, desde el punto de vista estructural se le describe la calota, esta pieza que está acá, como tal, el cráneo, la base del cráneo, de este lado, y el macizo facial. Bien, entonces, para ver la norma superior, veremos el cráneo pues básicamente de esta manera. Y en realidad es una norma o una cara muy sencilla, ya que no se van a encontrar muchos detalles. De anterior a posterior, lo siguiente, el frontal, y entre el frontal y estos dos huesos parietales acá encontramos la sutura coronal o sutura frontoparietal, y entre los dos huesos parietales encontramos esta gran sutura dentada, ven que tiene mucho zigzag, la sutura sagital o interparietal. Ven aquí que hay unos dos agujeros muy pequeños, pero se logran ver entre los dos parietales. Esos son los agujeros parietales para unas venas emisarias. Bien, vamos a ver aquí parte de las conchas de los huesos temporales. Por ese lado, conchas o escamas, y por este otro lado se logra ver más la sutura en escama entre el temporal y los parietales. Una fisura en realidad. Y vamos a ver que entre los dos huesos parietales y posterior a ellos está el occipital con la sutura lambdoidea. Ven que tiene como una forma de Y invertida, por eso se le denomina lambdoidea, porque tiene parecido a la letra del alfabeto griego. Bien, recuerden que el punto más superior del cráneo se le denomina vértex del cráneo. Bien, y otros dos puntos cranométricos muy nombrados, la sutura coronal con la sutura sagital, ese punto, el brecma, y entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea, pues lambda. Bien, recuerden que la calota también se le estudia una cara interna. Y en esta cara interna vamos a encontrar los siguientes detalles. De anterior a posterior vemos esta espinita acá. Esta cresta es la cresta frontal interna, la cual a partir de ella va a surgir este surco, que es el surco para el seno sagital superior. ¿Okay? Bien, vemos estos surcos que se notan mucho acá. Son los surcos para la arteria meningia media. Otros autores se simplifican más y dicen que son surcos vasculares. No nos vamos a enrollar. Y vemos acá a los lados de este surco para el seno sagital superior unos pequeños agujeritos que son las denominadas granulaciones aracnoides. Bien. Siguiendo con el repaso de las normas del cráneo, nos encontramos aquí con la superficie endocraneal de la base. Bien, para el estudio de esta superficie siempre se recomienda dividir a esta superficie en fosas, específicamente en tres. Esta de acá, la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Bien. A su vez sabemos que estas fosas tienen unos límites que son fácilmente preguntables. Si los escribimos serían de anterior a posterior los siguientes: cresta frontal interna, luego la cara interna de la escama del frontal y siguiendo hacia acá el borde libre de las alas menores del efenoide. Estas terminando a su vez en estas lentes óseas
denominadas apófisis clinoides, que sirven para parte de la inserción de la tienda del cerebelo, un repliegue de dura madre que cubre el cerebelo. Vemos acá unos agujeros, ¿no? Estos agujeros, estos conductos que desembocan en el agujero son los conductos ópticos, ¿ok? Y entre los dos, el surco prequiasmático. Esos serían los límites de la fosa craneal anterior. Si describimos los detalles de esta fosa, vamos a encontrar lo siguiente. Vemos como punto de referencia esta gran eminencia ósea, que es la cresta de gallo, o en latín crista galli, que sirve para inserción de la hoz del cerebro. Y lateral a ella vemos estas laminitas, estas pequeñas láminas que, si acercamos un poco más, vamos a verles unas series de perforaciones, ¿ok? Estas son las láminas cribosas del etmoides, al igual que la crista galli, parte del etmoides. Y sus perforaciones sirven para que a través de sus agujeros pasen los filetes nerviosos del primer par craneal, nervio olfatorio. Bien, entonces el nervio olfatorio, primer par craneal, su bulbo va a reposar encima de estas láminas cribosas, y de este bulbo saldrán los filetes nerviosos que van a atravesar estas perforaciones para llegar a la cavidad nasal, al techo de la cavidad nasal. Lateral a la lámina cribosa del etmoides vamos a encontrar las láminas orbitarias del frontal, ¿bien? Que sirven como prácticamente todo para formar todo el techo de la cavidad orbitaria. Bien, a su vez estas láminas orbitarias del frontal se le describen dos detalles. Si pueden ver acá, si el brillo nos deja, hay como unas eminencias óseas en estas láminas orbitarias. Esas son las crestas mamilares de la lámina orbitaria del frontal. Y entre una cresta y otra, unos surcos, que son los surcos digitales. Esto se forma debido al reposo, pues, del lóbulo frontal del cerebro en estas láminas. Bien, con sus circunvoluciones y surcos. Vemos que detrás de la crista galli y lámina cribosa del etmoides encontramos una superficie ósea muy lisa. Este es el yugo, o plano esfenoidal. Bien, vemos aquí inmediatamente de la crista galli un agujero, el agujero ciego, el cual va a servir para pasar las venas emisarias del seno sagital superior. Recuerden que aquí, inmediatamente después del agujero ciego, encontramos la cresta frontal interna, que dijimos en cara interna de la calota, que va a, digamos, dividirse, a abrirse hacia los lados para formar el surco para el seno sagital superior. Cresta frontal interna, agujero ciego, crista galli, lámina cribosa con sus perforaciones, yugo esfenoidal, apófisis clinoides anteriores, alas menores del esfenoides, las láminas orbitarias con sus crestas mamilares y surcos digitales. Bien, vemos acá también algo muy interesante. Estos agujeros que están acá son los senos frontales, que sirven para la neumatización del rostro. Que sirven para la neumatización del rostro, que va a salir tu voz de fondo. Sí. Bien, entonces eso con respecto a fosa craneal anterior. Ahora, con respecto a fosa craneal media, sus límites anteriores serían los mismos límites posteriores del anterior. Surco prequiasmático, apófisis clinoides anteriores, al borde libre de las alas menores del esfenoides, parte de la escama del temporal, su cara interna y alas mayores del esfenoides. Terminando acá, vamos a poner un poco más hacia un lado del cráneo para poder observar esto. Vemos que terminando la escama del temporal, observamos este borde de aquí. Este es el borde superior de la porción petrosa del temporal. Que si vemos en este cráneo de acá, vamos a ver que este borde superior de la porción petrosa va a terminar en esta estructura que está acá. Este es el dorso de la silla turca, ¿bien? Y que en sus esquinas, como cualquier dorso de una silla, pues tiene unas esquinas, son las apófisis clinoides posteriores, que también va a servir de inserción para la hoz del cerebelo. Bien, describiendo esta fosa craneal media, encontramos los siguientes detalles. ¿Sí? Vemos que debajo de las alas menores del esfenoides estarán las alas mayores del esfenoides, ¿ok? Y se los voy a poner con una flecha por acá
entre el ala menor, perdón, del efenoides y el ala mayor encontraremos la fisura esfenoidal o fisura orbitaria superior, por la cual va a pasar el tercer par craneal, el oculomotor, el cuarto troclear, la rama oftálmica del quinto, el trigémino, el sexto, el abducen, venas oftálmicas, la arteria meningia recurrente, en fin. Ahora, vemos que en el ala, aquí se ve muy bien la unión entre lo que es el ala mayor del efenoides y la escama del temporal, ¿bien? La sutura entre los ojos. Entonces podemos ver que estos agujeros que están acá se encuentran situados en el ala mayor del efenoides y no en el temporal, como normalmente tiende a confundirse la gente. ¿Cuáles son estos agujeros? De adelante hacia atrás son el agujero redondo mayor, o agujero redondo simplemente, agujero oval, y posterior, inmediatamente posterior y lateral a él, este pequeño agujero que está acá, que es el agujero espinoso, ¿ok? Agujero redondo mayor para la rama maxilar del trigémino, agujero oval para la rama mandibular del trigémino y el agujero espinoso para la arteria meningia media. Como punto de referencia, la fosa craneal media, en todo el centro de ella encontramos esta fosita. Esta es la silla turca o fosa efenoidal, en la cual va a reposar la hipófisis, ¿okay? O glándula pituitaria. Bien, inmediatamente delante de la silla turca encontramos un pequeño tubérculo, que es el tubérculo, pues, de la silla turca, o también denominado tubérculo celar. A los lados de la silla turca encontramos unos surcos, ¿ok? Que si vemos en el otro cráneo, Ajá. Ok, a los lados de la silla turca, en este otro cráneo podemos observar que hay unos surcos, ¿ok? Lateral a ella. Son los surcos cavernosos o surcos también denominados carotídeos, por los cuales va a pasar el seno venoso cavernoso o la arteria carotídea, cualquiera de los dos. Ok, seguimos observando aquí los agujeros, fisura efenoidal o orbitaria superior, agujero redondo menor, agujero oval, agujero espinoso. Y vemos que entre el ala mayor del efenoides, que está acá, bueno, aquí se ve mucho más. No tanto. Vemos que entre el ala mayor del efenoides, que está acá, la escama del temporal y la porción petrosa del temporal, entre los dos encontramos un agujero, pues, muy alargado, ¿ok? Que está medial al agujero oval. Este agujero de acá es el agujero rasgado anterior o lacerum, también denominado lacerum. A través del agujero lacerum va a pasar el nervio petroso mayor. Ajá. Eso con respecto a los agujeros que se encuentran en la fosa craneal media. Vemos acá que está otro agujero muy irregular, que a veces aparece, a veces no. Vemos un agujero accesorio que está inmediatamente medial y anterior al agujero oval, que es el agujero de Vesalio o agujero emisario del efenoide. Recuerden algo, la porción petrosa del temporal, dijimos que el límite posterior de la fosa craneal media era el borde superior de la porción petrosa, ¿no? Pero anatómicamente la porción petrosa del temporal se le describe en dos caras. Una cara anterior, que va a estar dentro de la fosa craneal media, y una cara posterior, que pues va a estar en la fosa craneal posterior. Bien, entonces esta cara anterior de la porción petrosa se le van a describir tres detalles muy simples. Bien, de medial a lateral, lo siguiente: esta pequeña fosa que está acá es o depresión ósea, es la fosita de Gasser o fosa trigeminal, en la cual va a descansar el ganglio del trigémino.
Bien, si nos vamos al lateral vemos una eminencia ósea muy notoria, que es la eminencia Arcuat, producida o formada por el canal semicircular lateral del oído interno. Y más lateral encontramos esta superficie ósea relativamente lisa, uniforme, que es el tegmen tympani o techo del tímpano. Recuerden también que en este borde superior de la porción petrosa va a transcurrir el seno venoso petroso superior. Bien. Ahora, si pasamos a la fosa craneal posterior, que aquí se ve muy bien, se ve muy completa, vamos a encontrar los siguientes detalles. Recuerden que los límites anteriores de media y posterior corresponden a los mismos límites posteriores de las que les anteceden. En este caso, la fosa craneal posterior, su límite anterior es el dorso de la silla turca, apófisis clinoides posteriores, borde superior de la porción petrosa del temporal. Bien, y si seguimos lateralmente encontraremos de este lado surco para el seno sigmoides, surco para el seno transverso y protuberancia occipital interna o también denominada prensa de Erófilo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, los detalles que están dentro de esta fosa craneal posterior. Vemos que aquí hay como un tobogán, ¿no? Como una especie de tobogán que sale o baja desde el dorso de la silla turca. Este es el clivus, o pues también llamado tobogán, que es parte del hueso occipital, de la porción basilar del hueso occipital. Recuerden que les dije que en la porción petrosa tiene una cara posterior. ¿Qué vemos en esta cara posterior? Algo muy importante, que es este agujero que está acá, muy grande, el conducto auditivo interno, a través del cual va a pasar la arteria laberíntica, que puede ser rama de la arteria basilar o también rama de la arteria cerebelosa anterior. Y también va a pasar por aquí unos pares craneales, el séptimo facial y el octavo vestíbulo coclear. Bien, entre la porción petrosa del temporal y el clivus encontramos el agujero yugular, el cual va a tener una porción nerviosa, por la cual va a pasar el nervio vago, el nervio glosofaringeo y el accesorio. Y una porción vascular por la cual va a pasar la vena yugular interna, la cual se forma por la unión del seno petroso inferior y del seno sigmoide. Bien, encontramos un gran agujero acá, que es imposible no describirlo en esta fosa, que es el agujero magno, ¿okay? Por el cual va a pasar el tallo cerebral, arterias espinales anterior y posterior, arterias vertebrales. Y posterior a este agujero magno y lateral encontramos estas dos fosas, ¿okay? Que son las fosas en las cuales van a reposar los hemisferios cerebelosos, son las fosas cerebelosas. Entre las dos, esta eminencia ósea muy alargada que parte del opistion hacia la protuberancia occipital interna, que es la cresta occipital interna. Bien, entonces repasemos: clivus, dorso de la silla turca, apófisis clinoides posteriores, borde superior de la porción petrosa, agujero auditivo interno, agujero yugular, cresta occipital interna, protuberancia occipital interna o prensa de Erófilo, surco para el seno transverso, surco para el seno sigmoides. Otro detalle que también podemos observar es la fosa ungueal, que como vemos acá va a estar en la cara posterior de la porción petrosa y posterior y lateral al conducto auditivo interno. Ok, ahora vamos a estudiar superficie exocraneal. Es decir, es la misma base que ya hemos visto, pero ahora por debajo. Bueno, como ustedes pueden ver, es un cráneo que le falta la mandíbula, ya que la retiramos exactamente para observar los detalles de esta superficie. Vamos a ir de anterior a posterior. Hacia la porción anterior vamos a encontrar el hueso maxilar, que bueno, aquí tiene las piezas dentarias superiores todavía, y encontramos la fosa incisiva. Dicho punto es un punto de salida para los nervios nasopalatinos y los vasos esfenopalatinos. De adelante hacia atrás, ella va a ir presentando una línea longitudinal que es la línea media del
lo que es la fosa palatina o lo que es la bóveda palatina, la línea media de la bóveda palatina, y tiene una horizontal que es la línea horizontal. Juntos forman un detalle que cuando se señala justo en el centro de ambas se llama sutura cruciforme por la forma de cruz que se realiza. Hacia atrás no se observa mucho en cámara, pero se observa a detalle que desde la sutura horizontal hacia atrás encontramos lo que son las láminas horizontales del hueso palatino. Recordemos que el hueso palatino es un hueso con forma de L y la parte horizontal es esta que vemos hasta acá. Si observamos a mayor detalle vamos a encontrar hacia los lados del hueso palatino estos grandes agujeros que son los conductos palatinos mayores y que hacia atrás pueden presentar uno o varios agujeros que en este caso no son visibles, pero que de encontrarse serían los agujeros palatinos menores, por los cuales pasan los vasos y nervios, palatino mayor, en el caso de ser el agujero mayor, y los vasos y nervios palatinos menores. Bien, hacia atrás encontramos lo que es la apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides tiene el gancho, que es esta saliente que notan acá, el gancho de la apófisis pterigoides, un ala interna o medial, un ala externa o lateral, ¿sí? Y entre ambas la fosa pterigoidea de ambos lados. Hacia abajo, si seguimos la fosa pterigoidea, vamos a encontrar otra fosa que está acá, que tiene forma de hoja o de nave o de barco, por eso se le llama fosa escafoidea. Bien, ya hacia la parte medial encontramos los que son las cuanas, que son los orificios nasales posteriores, y estas grandes prominencias que encontramos a los lados son los cornetes nasales. Tenemos el inferior y el medio, porque acuérdense que en este caso lo que está más superior es más inferior en el cadáver en posición anatómica y viceversa. Encontramos en el punto medio, formando la porción más posterior del tabique nasal, el hueso vómer. Hacia abajo, el punto donde se une el hueso vómer con la silla esfenoidal, hay dos pequeñas fosas que se le llaman fosas vaginales, que están una acá y otra del otro lado. Bien, bueno, aquí vemos lo que es su porción basilar, así se le llama a la porción de abajo, porción basilar, que tiene un pequeño detalle, una pequeña prominencia. No es tan notoria en el video, pero es una saliente que está justo en la mitad, que se le llama tubérculo faríngeo, que sirve de inserción para varios músculos de la faringe en su porción superior. Vamos a encontrar este gran agujero que está acá, que este es el agujero rasgado anterior o foramen lacerum visto desde abajo, sencillamente. Hacia los lados vamos a encontrar que tiene este surco, que es un surco que se produce por delante de esto, que es el conducto carotidio. El conducto carotidio es muy evidente en este punto, pero justo por delante y antes de llegar al foramen lacerum hay un pequeño surco, que es el surco para la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva. Bueno, el conducto carotidio y este grande que está acá, que sería lo que correspondería con el agujero rasgado posterior o el foramen yugular, en este punto es lo que se le llama golfo de la yugular. ¿Por qué? Porque desde la fosa endocranial podíamos observar el agujero, ¿bien? Pero desde acá vemos esta pequeña concavidad que sostiene ahí, que retiene ahí el vaso yugular, la yugular interna, la vena yugular interna. Entonces, este detalle nosotros lo llamamos la fosa yugular. Bien, hacia los lados vamos a encontrar este pequeño agujerito que ustedes ven acá. A ver si lo pueden... Ajá, aquí se ve la luz. Este es el agujero espinoso o el agujero redondo menor. Y acá lo que pasa es que el ala externa de la apófisis pterigoides no molesta, pero hacia acá está el agujero oval. ¿Bien? O sea, vamos un poco más hacia el lateral, hacia el hueso temporal. Y tenemos acá la fosa mandibular, que es donde va a entrar el cóndilo de la mandíbula. Aquí hacia adelante está la apófisis cigomática del temporal. Aquí está como tal el hueso cigomático, que bueno, ya se dirige hacia adelante. Héctor lo explicó en la porción facial o de viscerocráneo. Entre ambos observamos esta saliente por delante de la fosa mandibular, que es el tubérculo articular. Bien, hacia atrás. Hacia atrás vamos a tener que esta es la porción timpánica del temporal, donde está ahorita el estilete. Bien. Y entre la fosa y
la porción timpánica hay una sutura, que es la sutura petrotimpánica. Aquí vemos el conducto auditivo externo, la gran apófisis mastoide. Aquí estaría la apófisis estiloides, de este lado está rota, bien. También de este lado está rota. Cuando se puede observar, es una apófisis muy delgada que estaría saliendo de acá hacia afuera. Bien, se le llama estiloides porque es muy delgada. Entre ambos hay un agujero, que si está entre apófisis estiloides y mastoides, su nombre no es difícil, que es el agujero estilomastoideo, que es este que tienen acá. De este lado está tapado por tejido, no fue tan tratado ese segmento. Bien, apófisis mastoides, por debajo de la apófisis mastoides observamos una ranura, que esta ranura de lado y lado es lo que se llama la ranura para el músculo digástrico. Bueno, realmente para el vientre posterior del músculo digástrico, que es uno de los tantos músculos suprayoideos. Más medialmente observamos el surco occipital, que es para la arteria occipital. Ya encontrándonos en la parte del occipital, observamos los cóndilos del occipital, el agujero magno visto desde esta superficie, vemos otros detalles, como es el surco occipital externo, la protuberancia occipital externa y lo que son las líneas nucales. Normalmente encontramos esta, que es la inferior, acordándonos de la posición anatómica del cráneo. Bien, ahora, en los cóndilos del occipital vamos a observar que por detrás y por delante tienen agujeros. Por detrás encontramos el agujero condilio, con su fosa condilia, que es lo que le rodea, que es la concavidad antes de llegar como tal al agujero. Aquí también vemos el agujero, por ahí puedo meter la estileta. Y hacia adelante vamos a encontrar otros conductos. Sigan el estilete. Ese conducto que está ahí. Bueno, ese es el conducto para el nervio hipogloso. Algunos libros hacen referencia a él como el condilio anterior y el otro pues le denominan condilio posterior, pero nosotros realmente denominamos condilio única exclusivamente el posterior y este como el agujero del 12º par craneal o hipogloso. A los lados, algunas veces se observa que alrededor de la apófisis mastoide existen uno o varios agujeros. En este caso este agujero es muy impresionante. Estos son los que se denominan agujeros mastoideos. Aquí observamos el agujero rasgado anterior o lacerum visto desde abajo, el cual es el que permite el paso del nervio petroso mayor. Acá tenemos el conducto carotidio. Por el conducto carotidio entra la arteria carótida interna, sale el plexo venoso carotidio, sale el plexo autónomo carotidio. Tenemos la fosa del yugular con el agujero yugular o rasgado posterior, que bueno, por ahí sale la vena yugular interna. Los pares craneales 9º, 10º y 11º, o sea, glosofaringio, vago y accesorio o espinal. En el agujero estilomastoideo sale el nervio facial. En el agujero mastoideo salen venas emisarias mastoideas y arteria meningia posterior. En los agujeros redondo menor o espinoso va a bajar la rama meningia del nervio mandibular, la arteria meningia media, vasos meningios medios, y por el oval va el nervio petroso mayor, la vena del foramen oval, el nervio mandibular, que es la tercera rama del par craneal trigémino, y la arteria meningia accesoria, cuando existe.